Cuando el mundo comenzó a temblar bajo tus pies, no fue el suelo lo que se movió primero, sino tu alma. Antes de que llegara el desastre, antes de que la tormenta arrasara con tus planes, tu corazón ya había comenzado a agrietarse en silencio. No por debilidad, sino por la presión invisible de tantos días, aguantando, resistiendo, aparentando estar bien. Y de pronto, todo colapsó. La rutina se convirtió en caos. La seguridad se volvió incertidumbre. Lo que parecía inamovible, relaciones, trabajos, salud, sueños, se quebró como un cristal bajo la fuerza de un golpe inesperado. Te encontraste solo, mirando los escombros de una vida que ya no reconocías, preguntándote si alguna vez volverías a construir algo con sentido. Es en ese momento, cuando el alma grita en silencio y la mente ya no puede sostenerse con sus propias fuerzas, que surge la pregunta: ¿dónde está Dios cuando todo se derrumba? No como acusación, sino como clamor, no como queja, sino como último recurso, porque aunque dijiste muchas veces que confiabas, la verdad es que también dudaste. ¿Quién no lo hace cuando se está cayendo al abismo? La fe no siempre grita, a veces tiembla, a veces se arrastra, a veces solo se aferra con los dedos sangrando a una promesa que apenas recuerda, y sin embargo, Dios no huyó cuando tú comenzaste a caer, no se escondió cuando la oscuridad cubrió tus pensamientos. Él estaba allí, no en la superficie, donde todos miran, sino en lo más profundo, donde tú ya no podías ver. Su presencia no siempre viene con relámpagos ni voces audibles. A veces llega como un susurro entre lágrimas, como una paz incomprensible en medio de la desesperación, como una fuerza que no es tuya, pero que te sostiene. La Biblia está llena de hombres y mujeres que lo perdieron todo, no por castigo, sino por propósito. Job no entendía lo que pasaba cuando el mundo se le vino abajo, pero su historia se convirtió en testimonio. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encerrado en una cárcel por una mentira, y aún así fue parte del plan redentor de Dios. David huyó de cuevas, lloró en desiertos, se quebró por dentro, y fue precisamente ahí donde escribió los salmos más profundos de la historia. ¿Y qué decir de Jesús? El Hijo de Dios también fue quebrado. También fue traicionado, abandonado, maltratado. En el Getsemaní sudó sangre. En la cruz gritó: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Pero en esa aparente derrota estaba escondida la mayor victoria. Todo esto no es un discurso de consuelo superficial. Es una realidad espiritual que transforma. Porque cuando sientes que todo se acaba, cuando la vida parece estar en ruinas, lo que realmente está ocurriendo es que Dios está cavando más profundo. No para destruirte, sino para poner cimientos eternos. No para castigarte, sino para purificarte. Él no construye sobre el orgullo, sobre la autosuficiencia, sobre la imagen. Él edifica sobre corazones rotos, sobre almas sinceras, sobre terrenos donde ya no hay estructuras humanas, solo dependencia divina, y es ahí, en ese polvo donde ya no queda nada más que tú y tu necesidad de Él, donde ocurre el milagro. No el milagro de que todo vuelva a ser como antes, sino el milagro de una nueva vida, una nueva visión, un nuevo tú, más real, más profundo, más libre, porque el derrumbe no fue el final, fue el comienzo. Todo pasará, las tormentas, el dolor, la noche oscura del alma, todo pasará. Pero lo que Dios forma en ti en medio de la ruina, eso permanece. Su firmeza no es como la de este mundo, no depende de lo externo. Su firmeza es como una roca bajo el mar. Aunque no la veas, aunque no la sientas, te sostiene. Y cuando pase todo, cuando ya no queden lágrimas, ni ruido, ni miedo, descubrirás que no fuiste tú quien se mantuvo en pie. Fue Él quien nunca te soltó.
Capítulo 2. Cuando Dios derriba para salvar. No es fácil aceptar que hay estaciones en la vida donde Dios permite que todo se derrumbe. Hay algo en nosotros que grita por estabilidad, por control, por previsibilidad. Queremos tener todas las respuestas, todas las garantías, todos los seguros. Queremos a un Dios que proteja nuestras estructuras, no que las derrumbe. Pero lo que muchas veces no entendemos es que el derrumbe es parte del amor de Dios, porque Él ve lo que tú no ves. Él conoce lo que hay detrás de cada muro que edificaste, y si tiene que sacudir tu mundo para salvar tu alma, lo hará sin dudar. Tal vez estás allí ahora, en medio de una tierra estéril, mirando los restos de lo que una vez fue tu hogar, tu identidad, tu refugio, y te preguntas si Dios realmente está en medio de todo esto, si Él realmente es bueno, si no te ha olvidado, si no has sido abandonado. Pero escúchame, no estás perdido, estás siendo despojado, no estás siendo castigado, estás siendo preparado. Dios está quitando lo que parecía sólido para darte lo que es eterno. Hay momentos en los que el amor de Dios duele, porque no siempre se siente como caricias, sino como fuego purificador, como espada que corta el alma, como cirujano que remueve lo enfermo aunque sangres. Porque hay mentiras que te sostenían, y Dios no puede permitir que vivas más sobre ellas. Mentiras como yo puedo solo, si pierdo esto, lo pierdo todo. Mi valor depende de lo que tengo. Nadie me va a ayudar. Dios está lejos. Mentiras que se pegaron a tu alma como raíces y que ahora deben morir para que tú vivas. Lo que estás enfrentando no es una maldición, es una poda. Y solo el árbol que es podado puede dar más fruto. Jesús lo dijo: mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que da fruto lo poda para que dé más fruto aún. Pero nadie habla del dolor de la poda. Nadie menciona el silencio que viene después, cuando te cortan partes de ti que pensabas indispensables, cuando pierdes personas que amabas, lugares que eran tu refugio, tiempos que no volverán, y sin embargo en medio de esa pérdida el Espíritu Santo está trabajando, silencioso, constante, amoroso. Hay una firmeza que no se construye en los días buenos, sino en los días grises. Una convicción que no nace en la abundancia, sino en el desierto. Una paz que no depende del entorno, sino de una presencia. Porque cuando ya no tienes nada más, aprendes a ver a Dios como lo único necesario. Y ese descubrimiento es oro refinado, es perla de gran precio. Es la fe que no se basa en los milagros que Dios hace, sino en la certeza de quien Él es. No es casualidad que muchos de los que más conocen a Dios pasaron por noches oscuras, porque la intimidad con Él no se forma en la comodidad, sino en el quebranto. Cuando Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, no lo dijo desde un palacio, sino desde las cenizas. Después de perderlo todo, descubrió algo que ni la prosperidad ni el éxito podían darle, una revelación real del Dios que sostiene, que permanece, que salva. No estás siendo olvidado, estás siendo llamado más cerca. No estás siendo rechazado, estás siendo purificado. Dios no ha dejado de hablarte, aunque no lo escuches como antes, porque a veces Él calla para que tú busques más profundo. A veces oculta su rostro para que tú aprendas a discernir su corazón. No es crueldad, es un llamado a madurez, a dejar la leche espiritual y recibir el alimento sólido, a caminar por fe, no por vista, a confiar, incluso cuando nada tiene sentido. Todo pasará. Sí, también este dolor, esta noche, esta confusión, pero lo que Dios está haciendo en ti, eso quedará. No será removido, no será derrumbado, porque está siendo escrito en la eternidad. Tu historia, tu proceso, tu llanto,
Todo está siendo registrado por un Dios que no desperdicia sufrimientos. Él transforma lo roto en gloria. Él toma las ruinas y levanta templos. Él toma el polvo y sopla vida. Y un día mirarás hacia atrás, no con rencor, sino con gratitud. No porque todo salió como querías, sino porque descubrirás que todo fue como debía ser. Y en ese día sabrás que valió la pena, que Él nunca te dejó, que Él te sostuvo cuando tú ya no podías, que su firmeza fue suficiente. No es fácil aceptar que hay estaciones en la vida donde Dios permite que todo se derrumbe. Hay algo en nosotros que grita por estabilidad, por control, por previsibilidad. Queremos tener todas las respuestas, todas las garantías, todos los seguros. Queremos a un Dios que proteja nuestras estructuras, no que las derrumbe. Pero lo que muchas veces no entendemos es que el derrumbe es parte del amor de Dios, porque Él ve lo que tú no ves. Él conoce lo que hay detrás de cada muro que edificaste, y si tiene que sacudir tu mundo para salvar tu alma, lo hará sin dudar. Tal vez estás allí ahora, en medio de una tierra estéril, mirando los restos de lo que una vez fue tu hogar, tu identidad, tu refugio, y te preguntas si Dios realmente está en medio de todo esto, si Él realmente es bueno, si no te ha olvidado, si no has sido abandonado. Pero escúchame, no estás perdido, estás siendo despojado, no estás siendo castigado, estás siendo preparado. Dios está quitando lo que parecía sólido para darte lo que es eterno. Hay momentos en los que el amor de Dios duele, porque no siempre se siente como caricias, sino como fuego purificador, como espada que corta el alma, como cirujano que remueve lo enfermo, aunque sangres. Porque hay mentiras que te sostenían, y Dios no puede permitir que vivas más sobre ellas. Mentiras como, yo puedo solo, si pierdo esto, lo pierdo todo, mi valor depende de lo que tengo, nadie me va a ayudar, Dios está lejos. Mentiras que se pegaron a tu alma como raíces y que ahora deben morir para que tú vivas. Lo que estás enfrentando no es una maldición. Es una poda, y solo el árbol que es podado puede dar más fruto. Jesús lo dijo, mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que da fruto lo poda, para que dé más fruto aún. Pero nadie habla del dolor de la poda. Nadie menciona el silencio que viene después, cuando te cortan partes de ti que pensabas indispensables, cuando pierdes personas que amabas, lugares que eran tu refugio, tiempos que no volverán. Y sin embargo, en medio de esa pérdida, el Espíritu Santo está trabajando, silencioso, constante, amoroso. Hay una firmeza que no se construye en los días buenos, sino en los días grises. Una convicción que no nace en la abundancia, sino en el desierto. Una paz que no depende del entorno, sino de una presencia. Porque cuando ya no tienes nada más, aprendes a ver a Dios como lo único necesario. Y ese descubrimiento es oro refinado, es perla de gran precio. Es la fe que no se basa en los milagros que Dios hace, sino en la certeza de quién Él es. No es casualidad que muchos de los que más conocen a Dios pasaron por noches oscuras, porque la intimidad con Él no se forma en la comodidad, sino en el quebranto. Cuando Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No lo dijo desde un palacio, sino desde las cenizas. Después de perderlo todo, descubrió algo que ni la prosperidad ni el éxito podían darle. Una revelación real del Dios que sostiene, que permanece, que salva. No estás siendo olvidado, estás siendo llamado más cerca, no estás siendo rechazado, estás siendo purificado. Dios no ha dejado de hablarte, aunque no lo escuches como antes, porque a veces Él calla para que tú busques más profundo.
A veces oculta su rostro para que tú aprendas a discernir su corazón. No es crueldad, es un llamado a madurez, a dejar la leche espiritual y recibir el alimento sólido, a caminar por fe, no por vista, a confiar, incluso cuando nada tiene sentido. Todo pasará. Sí, también este dolor, esta noche, esta confusión, pero lo que Dios está haciendo en ti, eso quedará. No será removido, no será derrumbado, porque está siendo escrito en la eternidad. Tu historia, tu proceso, tu llanto, todo está siendo registrado por un Dios que no desperdicia sufrimientos. Él transforma lo roto en gloria. Él toma las ruinas y levanta templos. Él toma el polvo y sopla vida. Y un día mirarás hacia atrás, no con rencor, sino con gratitud. No porque todo salió como querías, sino porque descubrirás que todo fue como debía ser, y en ese día sabrás que valió la pena, que Él nunca te dejó, que Él te sostuvo cuando tú ya no podías, que su firmeza fue suficiente. Capítulo 5. Cuando todo se calla, el cielo está trabajando. Hay instantes en que el alma gime en silencio, no por falta de fe, sino por exceso de cansancio. Oras, pero las palabras parecen caer al suelo. Buscas respuestas, pero solo encuentras puertas cerradas. El mundo a tu alrededor sigue girando, pero dentro de ti todo parece paralizado. Y es en ese vacío, en ese eco que no retorna, que comienza una de las obras más profundas del Espíritu Santo, el trabajo invisible que prepara tu resurrección interior. El problema es que fuimos condicionados a creer que si Dios está con nosotros, entonces todo debe florecer. Las puertas deben abrirse, la sanidad debe venir, la respuesta debe llegar. Pero eso no es evangelio. El verdadero evangelio nos muestra a un Cristo que, lleno del Espíritu, fue conducido al desierto, que amando perfectamente fue rechazado, que siendo el Hijo de Dios, lloró en agonía. Entonces, ¿por qué creemos que la ausencia de movimiento es señal de ausencia de Dios? Porque nos olvidamos de que el silencio también es lenguaje divino, que el cielo trabaja en la oscuridad, que la semilla crece en el secreto de la tierra, donde nadie ve. Y así estás tú, como una semilla enterrada. Parece muerte, parece fin, pero es inicio, es germinación. Es Dios preparando algo que, cuando rompa la superficie, será imposible de detener. No hay cómo medir lo que se está formando ahora, pero hay un tiempo para el brote y él vendrá. Tal vez estés en aquel momento en que todos los ruidos cesaron, en que hasta los consejos suenan vacíos, en que las alabanzas parecen distantes, en que las promesas parecen sueño antiguo. Pero presta atención, el silencio es donde Dios forma a los profetas, es donde Él afina los oídos, donde Él quiebra los ruidos para que quede solo su voz. Porque hay un tipo de fe que solo nace cuando todas las otras fuentes se secan, cuando el alma deja de exigir y comienza a confiar. Dios no se ha olvidado de ti. Él está escondido en la lentitud del proceso. Está velando sobre tu vida con ojos de fuego. Está permitiendo que muera lo que era superficial, para que nazca lo que es eterno. Porque hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Y lo que Dios quiere darte no es alivio momentáneo, es vida abundante, pero para eso lo viejo necesita morir, las estructuras frágiles necesitan caer, los ruidos necesitan cesar. Solo así oirás la verdad que salva. Recuerdas a Lázaro. 4 días muerto, ya no había esperanza humana, ya no había perfume de fe, solo el hedor de la descomposición, pero fue exactamente en ese punto que Jesús se manifestó, no cuando aún había solución humana, sino cuando todo había acabado, porque Dios no quiere compartir su gloria con tu esfuerzo. Él espera el momento justo para que todos sepan, fue Él quien hizo.
Fue Él quien te levantó. Fue Él quien sopló vida donde solo había sepultura. El cielo trabaja al ritmo de la eternidad, no al de tu ansiedad. Y eso exige rendición. Exige una entrega que dice, aunque nada cambie, confiaré. Aunque no vea, seguiré. Esa es la fe que transforma desiertos en manantiales, que atrae la presencia de Dios como un perfume raro, porque no está condicionada a recompensas, está enraizada en la fidelidad de aquel que prometió. No necesitas entender todo, no necesitas tener todas las respuestas, necesitas solo permanecer. Seguir creyendo, aunque creer duela. Seguir orando, aunque el cielo parezca mudo. Porque lo que se está formando en ti ahora no es solo para esta vida, es para la eternidad. Es peso de gloria, es oro refinado, y no hay sufrimiento que pueda apagar lo que Dios escribió para los que lo aman. Por lo tanto, respira. El cielo está trabajando. Dios está actuando en la oscuridad. Y en el tiempo justo, la luz volverá, la respuesta vendrá, y tú no serás el mismo. Serás más fuerte, más puro, más lleno de Dios. Capítulo 5. Cuando todo se calla, el cielo está trabajando. Hay momentos en los que el alma gime en silencio, no por falta de fe, sino por exceso de cansancio. Otras veces oras, pero las palabras parecen caer al suelo. Buscas respuestas, pero solo encuentras puertas cerradas. El mundo a tu alrededor sigue girando, pero dentro de ti todo parece estar paralizado. Y es en ese vacío, en ese eco que no retorna, donde comienza una de las obras más profundas del Espíritu Santo, el trabajo invisible que prepara tu resurrección interior. El problema es que hemos sido condicionados a pensar que si Dios está con nosotros, entonces todo debería florecer. Las puertas deberían abrirse, la cura debería llegar, la respuesta debería aparecer, pero eso no es el Evangelio. El verdadero Evangelio nos muestra a un Cristo lleno del Espíritu, llevado al desierto, a un Cristo que, amando perfectamente, fue rechazado, a un Cristo que, siendo el Hijo de Dios, lloró en agonía. Entonces, ¿por qué creemos que la ausencia de movimiento es señal de ausencia de Dios? Porque nos olvidamos de que el silencio también es un lenguaje divino, que el cielo trabaja en la oscuridad, que la semilla crece en el secreto de la tierra, donde nadie ve. Así que ahí estás tú, como una semilla enterrada. Parece muerte, parece el fin, pero es un comienzo, es germinación, es Dios preparando algo que, cuando rompa la superficie, será imposible de detener. No puedes medir lo que se está formando ahora, pero hay un tiempo para el brote, y ese tiempo llegará. Tal vez ahora estés en ese momento en que todos los ruidos se han silenciado, en que incluso los consejos suenan vacíos, en que los himnos parecen lejanos, en que las promesas parecen sueños olvidados. Pero escucha bien, el silencio es donde Dios forma a los profetas. Es donde Él afina los oídos, donde Él quita los ruidos para que solo quede su voz. Porque hay un tipo de fe que solo nace cuando todas las demás fuentes se secan, cuando el alma deja de exigir y empieza a confiar. Dios no se ha olvidado de ti. Él está oculto en la lentitud del proceso, está velando por tu vida con ojos de fuego, está permitiendo que muera lo superficial para que nazca lo eterno. Porque hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Y lo que Dios quiere darte no es un alivio momentáneo, es vida abundante, pero para eso lo viejo debe morir, las estructuras débiles deben caer, los ruidos deben cesar, solo entonces escucharás la verdad que salva. ¿Recuerdas a Lázaro? 4 días muerto, ya no había esperanza humana, ya no había fragancia de fe, solo el olor a descomposición. Pero fue exactamente en ese punto cuando Jesús se manifestó. No cuando aún quedaba alguna solución humana, sino cuando todo
había terminado. Porque Dios no quiere compartir su gloria con tus esfuerzos. Él espera el momento adecuado para que todos sepan. Fue Él quien lo hizo. Fue Él quien te levantó. Fue Él quien sopló vida donde solo había tumba. El cielo trabaja al ritmo de la eternidad, no al de tu ansiedad. Y eso requiere rendición, requiere una entrega que diga, aunque nada cambie, yo confiaré. Aunque no vea, seguiré. Esa es la fe que transforma los desiertos en manantiales, que atrae la presencia de Dios como un perfume raro, porque no depende de las recompensas. Está arraigada en la fidelidad de aquel que prometió. No necesitas entenderlo todo, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas permanecer, seguir creyendo, aunque creer duela, seguir orando, aunque el cielo se sienta mudo, porque lo que Dios está formando en ti ahora no es solo para esta vida, es para la eternidad, es peso de gloria, es oro refinado, y no hay sufrimiento que pueda borrar lo que Dios ha escrito para los que le aman. Así que respira. El cielo está trabajando, Dios está obrando en la oscuridad, y en el tiempo adecuado la luz regresará. La respuesta llegará, y no serás el mismo, serás más fuerte, más puro, más lleno de Dios. Capítulo 6. El desierto prepara al corazón para lo eterno. Hay algo en el desierto que no podemos ignorar. Es un lugar que muchos evitan, pero que todos necesitamos. Es el espacio donde el ruido se apaga y donde las distracciones se disipan. El desierto no es simplemente un lugar físico, es un estado del alma. Es un lugar donde se revela la verdadera naturaleza de nuestro corazón. Y aunque a veces lo tememos, el desierto es la cuna donde se forja la fe genuina. Miremos a los antiguos patriarcas. Abraham, por ejemplo, fue llamado por Dios a salir de su tierra, a dejar todo lo que conocía, todo lo que le era seguro. Y cuando se levantó para obedecer, no fue hacia una tierra prometida llena de riquezas. No, fue hacia un desierto, un lugar árido, solitario, donde su fe fue puesta a prueba en cada paso. Pero fue allí, en ese espacio aparentemente vacío, donde Dios se le reveló de maneras que nunca hubiera experimentado en medio de la abundancia. Y lo mismo ocurrió con Moisés. Antes de ser el libertador de Israel, fue un hombre exiliado en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro. No fue en el palacio de Egipto donde encontró a Dios, sino en la soledad del monte Horeb. Allí, Dios le habló a través de una zarza ardiente. Dios hace su mejor trabajo en los desiertos. A veces pensamos que el desierto es el fin de nuestro camino, pero en realidad es solo el principio. Es el lugar donde dejamos atrás lo que nos ata, lo que nos distrae, lo que nos impide ver la gloria de Dios. Es el lugar donde el corazón es purificado y donde aprendemos a confiar, no en lo que podemos ver, sino en lo que no podemos ver. En el desierto, la dependencia de Dios se convierte en una necesidad, no solo en una opción. No hay más recursos, no hay más seguridad, solo Él. Y cuando todo lo demás falla, Él permanece. Tal vez te encuentras en tu propio desierto ahora mismo. Tal vez la vida ha perdido color y te sientes como si estuvieras caminando sin rumbo, como si todo lo que conocías se estuviera desmoronando a tu alrededor. Pero te digo esto con certeza: el desierto no es un lugar de castigo, es un lugar de formación. Dios no te ha olvidado. Él está allí contigo, caminando a tu lado, probando tu fe, preparándote para algo más grande que no puedes comprender aún. No te apresures a salir de este lugar. Permite que el desierto haga su trabajo. Permite que tus raíces crezcan más profundas en él. Porque el desierto no es solo una estación de sufrimiento, es una estación de gracia, y en su tiempo Él te llevará a la tierra prometida. El desierto también es el lugar donde experimentamos la verdadera satisfacción de la presencia de Dios. No hay distracciones, no hay ruido,
solo Él. Cuando no tienes nada más que su presencia, aprendes que es suficiente. Cuando el hambre y la sed se apoderan de ti, Él es la comida y la bebida que satisface tu alma. Es en la sequedad del desierto donde puedes realmente decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y esa declaración no es solo una afirmación teórica, es una verdad profunda que solo puedes entender cuando has estado en el desierto, donde todo lo demás ha fallado, pero su fidelidad sigue siendo la misma. Al igual que los israelitas fueron alimentados por el maná del cielo durante su peregrinaje por el desierto, así nosotros también experimentamos milagros en medio de nuestra escasez. Puede que no sea un maná literal, pero Dios te dará lo que necesitas cuando lo necesitas. Y aunque el desierto parezca interminable, ten la seguridad de que tiene un propósito. No estás perdido, no estás abandonado, estás siendo preparado para algo más grande. El desierto prepara tu corazón para lo eterno, y una vez que hayas experimentado la suficiencia de Dios en ese lugar, nada más en este mundo te satisfará de la misma manera. No te desesperes en tu desierto, permite que cada paso que des te acerque más a la plenitud de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque al final del camino, cuando llegues a la promesa, entenderás que el desierto fue necesario. Fue allí donde aprendiste a confiar, donde te encontraste con Él cara a cara. Y será allí, en tu tierra prometida, donde recordarás las lecciones del desierto y sabrás que cada momento de sufrimiento valió la pena. La promesa no está en la tierra, está en la relación. Lo que Dios quiere darte no es solo un destino, es Él mismo. Y eso es lo que hace que el desierto valga la pena. ¿Te gustaría que continuemos con el siguiente capítulo? Mini. Capítulo 7. La fuerza que nace del silencio. El silencio es uno de los regalos más subestimados en nuestra vida espiritual. Vivimos en un mundo ruidoso, donde las voces externas y nuestras propias preocupaciones internas nos impiden escuchar lo que Dios quiere decirnos. Sin embargo, a menudo es en el silencio donde se encuentran las lecciones más profundas. Es en el lugar callado donde el Espíritu de Dios puede hablar sin interferencias, donde podemos oír la voz que transforma, que sana y que guía. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por el ruido de la vida? Tal vez el bullicio de las expectativas, las presiones externas o incluso la constante actividad mental te han dejado exhausto. En medio de todo esto, el silencio parece un lujo inaccesible. Sin embargo, el silencio es un terreno fértil donde la gracia puede sembrarse profundamente en nuestra alma. Es en el silencio donde encontramos la presencia de Dios, no porque Él no esté en medio del ruido, sino porque es cuando nos callamos que comenzamos a escuchar con claridad. La Biblia nos muestra que grandes momentos de revelación ocurrieron en el silencio. Moisés no escuchó la voz de Dios en el bullicio del pueblo, sino en el silencio de la montaña. El profeta Elías no experimentó la presencia de Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Fue en el suave susurro, en el susurro de silencio, donde Dios le habló. El mismo Jesús, antes de comenzar su ministerio público, se retiró al desierto para estar a solas con el Padre. Si el Hijo de Dios necesitó momentos de silencio para escuchar la dirección de su Padre, ¿cuánto más nosotros, que somos imperfectos y limitados? El silencio no solo es necesario para escuchar a Dios, sino también para que Él nos forme. En el silencio, nuestras oraciones no son solo palabras, se convierten en un espacio para la transformación. Cuando no tenemos nada que decir, cuando las palabras nos fallan, es cuando Dios puede trabajar más profundamente en nuestro ser. En esos momentos, las heridas del alma son curadas, las dudas son disipadas y nuestra fe
es renovada. El silencio se convierte en un santuario, un lugar donde el Espíritu Santo mora, donde podemos descansar de la lucha constante y simplemente ser. Quizá estés atravesando un periodo en el que las palabras no son suficientes, donde no sabes qué orar, donde el peso de la vida te ha dejado sin aliento. En esos momentos, el silencio se convierte en un acto de fe. Decirle a Dios, aquí estoy, sin palabras, pero confiando en ti, es un acto de profunda rendición. En ese espacio de silencio, Dios comienza a obrar, de maneras que no siempre comprendemos, pero que son perfectas, porque en ese silencio, Él está formando en ti una resistencia espiritual que no se puede forjar en medio del ruido. El silencio también es una herramienta poderosa para la sanación. La vida nos da muchas heridas, tanto visibles como invisibles. Nos enfrentamos a la pérdida, al dolor, a la frustración y al miedo, y aunque muchas veces buscamos respuestas rápidas, consuelo inmediato o una palabra que calme nuestro dolor, hay momentos en los que solo el silencio puede traer la paz. Dios no siempre responde nuestras preguntas con explicaciones detalladas, pero siempre nos ofrece su paz, que sobrepasa todo entendimiento. El silencio permite que esa paz se filtre profundamente en nuestra alma, limpiando y restaurando lo que ha sido quebrantado. En el silencio también descubrimos la verdadera fuente de nuestra fuerza. El mundo a menudo nos enseña a buscar poder en las cosas visibles, en las soluciones rápidas, en la acción constante. Pero la verdadera fuerza no proviene de hacer, sino de ser, de estar quieto y saber que Él es Dios. El Salmo 46:10 dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En el momento en que dejamos de luchar y nos rendimos, encontramos la fuerza que solo Dios puede dar. Porque es en el silencio que la presencia de Dios se convierte en nuestra fortaleza. Algunos de los momentos más profundos de crecimiento espiritual ocurren cuando no tenemos nada más que hacer que esperar. En ese espacio vacío, Dios puede llenar nuestra vida con su presencia, y aunque el silencio puede parecer incómodo al principio, eventualmente descubrimos que es en ese lugar donde nuestras raíces espirituales se profundizan, donde nuestra fe se fortalece. Es un lugar de descanso y renuevo, un refugio donde podemos ser transformados. Quizá el desafío más grande sea aprender a abrazar el silencio, a estar tranquilos en medio de la tormenta, a confiar cuando las palabras no son suficientes. Pero si permitimos que Dios nos guíe en ese silencio, descubriremos que es el lugar donde Él revela lo más profundo de su corazón y donde nuestras almas encuentran el descanso que tanto anhelan. No temáis al silencio, es en él donde Dios obra poderosamente. Y aunque las circunstancias puedan ser ruidosas y agitadas, siempre podemos encontrar un refugio en su paz, un refugio que se encuentra en el corazón silencioso de Dios. Capítulo 8. El desierto, el lugar de la transformación. El desierto es un lugar que, por su naturaleza, parece vacío, árido e inhóspito. Un lugar donde el sol quema sin piedad y donde las sombras parecen estar siempre fuera de alcance. En lo natural, el desierto es el último lugar donde alguien querría estar. Y sin embargo, en el ámbito espiritual, el desierto es un lugar de profunda transformación. Es en este entorno desolado donde Dios a menudo nos lleva para despojar nuestro ser de todo lo que nos aparta de Él. El pueblo de Israel experimentó uno de los momentos más significativos de su historia en el desierto. Tras ser liberados de la esclavitud de Egipto, fueron llevados a través del desierto por 40 años. Dios, en su sabiduría, los condujo a este lugar no solo para probar su fe, sino para transformar sus corazones. En el desierto no había comodidades,
No había refugio, solo había una necesidad: depender completamente de Dios. Y en esa dependencia, Dios se reveló como el proveedor, el protector, el sustentador. Quizás estés atravesando tu propio desierto. Tal vez todo lo que antes te sustentaba ha desaparecido. Los planes que habías hecho se desmoronaron. Las certezas se desvanecieron y te encuentras en un lugar seco y solitario. Te preguntas si alguna vez llegarás a un lugar de descanso, si alguna vez saldrás de este ciclo de sufrimiento. Pero déjame decirte algo: el desierto no es un castigo, es un proceso de purificación y preparación. Dios lleva a sus hijos al desierto para enseñarles a vivir sin depender de nada ni de nadie, excepto de Él. En el desierto, nuestras fortalezas humanas son derrumbadas, nuestras ilusiones de control son destruidas y nuestra confianza es puesta a prueba. Pero lo hermoso de todo esto es que en medio de la sequedad, Dios provee. Él no deja a su pueblo en la miseria, sino que, en su amor, les da maná del cielo y agua de la roca. Aunque las circunstancias del desierto sean difíciles, la presencia de Dios nunca está ausente. Él se muestra como un manantial en medio de la sequedad, como una nube que guía en medio del calor abrasador. El desierto también es un lugar donde nuestras vidas son purificadas. En tiempos de prosperidad, nuestra fe puede ser superficial. Nos aferramos a las bendiciones, a las cosas materiales, a las relaciones, a las emociones. Pero el desierto nos obliga a dejar ir todo aquello que no es esencial. Nos obliga a reconocer que no vivimos de pan solo, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y en este proceso, nuestra fe se profundiza. Es en el desierto donde aprendemos a confiar completamente en Dios, no por lo que nos da, sino por lo que Él es. En el desierto Dios nos moldea, nos enseña a esperar en Él, a depender de su dirección. Así como el alfarero da forma al barro, Dios da forma a nuestro corazón. Y aunque el proceso puede ser doloroso, el resultado es una vida transformada, una fe sólida y una relación más profunda con el Creador. El desierto no es solo un lugar de sufrimiento, es un lugar de encuentro con Dios, un lugar donde somos transformados a su imagen. Es importante recordar que el desierto tiene un propósito. Dios no te ha llevado allí para dejarte solo, sino para llevarte a un lugar de mayor madurez espiritual. El desierto te enseña a vivir de una manera que solo los que han atravesado esa experiencia pueden comprender. En el desierto, las cosas temporales pierden su atractivo. Es allí donde el alma, que busca consuelo en tantas cosas, se vuelve completamente dependiente de la presencia de Dios. A veces, el desierto puede parecer interminable. Te preguntas cuán largo será este tiempo de prueba. Pero Dios nunca abandona a su pueblo. Siempre que atravesamos un desierto, Él nos guía, nos sostiene y nos lleva de la mano. Como un padre que cuida a su hijo, Él está allí, cerca de nosotros, incluso cuando no podemos sentir su presencia. Y un día, después de la prueba, Él nos llevará a un lugar de abundancia y descanso, como lo hizo con el pueblo de Israel cuando los condujo a la tierra prometida. El desierto es, entonces, un lugar de restauración. En su aparente vacío, Dios da vida. En su aparente dureza, Dios da paz. Y aunque el desierto no es un lugar que elegimos, es en él donde experimentamos la transformación más profunda, una transformación que solo puede venir de Dios. Capítulo 9. La fuerza en la vulnerabilidad, descubriendo el poder de la debilidad. En un mundo que glorifica la fuerza, el poder y la autosuficiencia, la vulnerabilidad es vista como una debilidad. Nos enseñan a mantener una fachada de fortaleza, a nunca mostrar debilidad, a ser impenetrables ante las adversidades. Sin embargo, en el reino de Dios,
Lo que el mundo considera débil es lo que Él utiliza para manifestar su gloria. La debilidad, en los ojos de Dios, no es un obstáculo, sino una oportunidad. En las Escrituras vemos una y otra vez cómo Dios escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo insensato para avergonzar a lo sabio y lo humilde para exaltar a los altivos. Uno de los ejemplos más claros de esto es el apóstol Pablo. 2 Corintios 12:9 nos dice: «Pero él me dijo, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Pablo entendió algo fundamental que muchos de nosotros aún luchamos por comprender. Nuestra debilidad es el lugar donde el poder de Dios se manifiesta de manera más pura. Cuando reconocemos nuestras limitaciones, nuestras carencias y nuestras debilidades, abrimos un espacio para que Dios trabaje en nosotros de una manera que nunca sería posible si confiáramos solo en nuestras propias fuerzas. Es en esa rendición, en esa vulnerabilidad, donde la gracia de Dios se vuelve suficiente. Es paradójico, ¿verdad? El mundo te dice que para ser fuerte debes depender de ti mismo, pero Dios te dice que para ser verdaderamente fuerte debes depender de Él. Esto no significa que debamos vivir una vida de derrota o resignación, sino que debemos entender que nuestras limitaciones no son un obstáculo para el propósito de Dios, sino una plataforma para su gloria. Quizás te encuentras en un momento en el que sientes que no eres suficiente. Tal vez te has cansado de luchar, te has rendido en tus fuerzas y te preguntas si alguna vez serás capaz de superar lo que tienes delante. En esos momentos de vulnerabilidad, recuerda que Dios no espera que seas perfecto ni que lo tengas todo resuelto. Él solo espera que reconozcas tu necesidad de Él. Y cuando lo haces, Él puede obrar en ti de maneras sorprendentes. En la debilidad, nuestra fe se fortalece. Es cuando no tenemos respuestas, cuando no vemos la salida, que aprendemos a confiar en aquel que tiene el control de todo. La debilidad nos obliga a mirar a Dios, a depender de su sabiduría y a permitir que Él trabaje en nosotros de formas que van más allá de lo que podemos entender. No es una señal de fracaso, es una oportunidad para que Dios se haga grande en nuestra vida. En un mundo donde la autosuficiencia es idolatrada, la vulnerabilidad puede ser vista como una debilidad. Pero la verdad es que la verdadera fuerza se encuentra en nuestra dependencia de Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 11:28, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Este descanso no es solo físico, es un descanso para el alma, un descanso que solo podemos encontrar cuando dejamos de luchar por nuestra propia fuerza y comenzamos a depender plenamente de Él. La vulnerabilidad también nos conecta con los demás de una manera más profunda. Cuando permitimos que nuestra debilidad sea vista, cuando compartimos nuestras luchas y dificultades, creamos un espacio para que los demás vean la gracia de Dios en acción. La vulnerabilidad es un testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas y puede ser una fuente de aliento para aquellos que atraviesan batallas similares. Dios no solo utiliza nuestras fortalezas, Él utiliza nuestras debilidades para mostrar su poder. Lo que el mundo ve como un fracaso, Él lo convierte en una victoria, y en este proceso somos transformados. La vulnerabilidad, lejos de ser algo que debemos temer, es una puerta a una vida más profunda en Cristo. Recuerda, la debilidad no es el fin del camino, es el comienzo de un camino de dependencia y fe. Es cuando estamos más débiles que su poder se perfecciona en nosotros. Y en esa dependencia encontramos una fuerza que no viene de nosotros mismos, sino de aquel que todo lo puede.
¿Estás listo para descubrir el poder de tu debilidad? Capítulo 10. La resiliencia del alma, superando las tempestades de la vida. La vida no siempre es un camino fácil. De hecho, muchas veces parece más un terreno áspero, lleno de obstáculos y pruebas que nos desafían hasta lo más profundo de nuestro ser. Sin embargo, en medio de las tormentas hay algo que nos sostiene, algo que no es visible para los ojos humanos, pero que es más real que cualquier adversidad. Ese algo es la resiliencia del alma, una fuerza que proviene de la gracia de Dios y que nos permite no solo sobrevivir a las dificultades, sino también salir fortalecidos de ellas. La resiliencia no significa que nunca vayamos a experimentar dolor o sufrimiento. Tampoco significa que siempre vamos a tener todas las respuestas. La resiliencia espiritual es la capacidad de seguir adelante, incluso cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor. Es la fuerza para levantarnos una y otra vez, confiando en que las promesas de Dios son más fuertes que cualquier circunstancia. En 2 Corintios 4, 8, 9, Pablo escribe: Estamos atribulados en todo, pero no aplastados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Este versículo es un testimonio claro de lo que significa ser resiliente en el espíritu. No se trata de no sentir dolor o no tener momentos de duda, sino de entender que a pesar de todo lo que enfrentamos, no estamos solos y no estamos derrotados. Dios está con nosotros y en Él encontramos la fuerza para continuar. Las tempestades de la vida son inevitables. Nadie está exento de atravesar momentos de dificultad, ya sea por pérdidas personales, fracasos, decepciones o simplemente por las luchas internas que todos enfrentamos en nuestro caminar espiritual. Sin embargo, lo que marca la diferencia es cómo respondemos a esas tempestades. Podemos dejarnos consumir por el miedo, la desesperanza y la ansiedad, o podemos escoger confiar en la fidelidad de Dios y recordar que Él está usando esas pruebas para forjar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Una de las lecciones más profundas que aprendemos en medio de las dificultades es que nuestras circunstancias no definen nuestra identidad. Puede que el viento sea fuerte, que las olas sean altas, pero nuestra identidad no está basada en lo que estamos atravesando, sino en lo que Dios ha dicho que somos. Somos hijos e hijas de un Dios que nunca nos abandona, que no se olvida de nosotros y que tiene un propósito en cada temporada que atravesamos. La resiliencia del alma también se cultiva en la esperanza. La esperanza no es una expectativa vacía o un deseo de que todo salga bien, sino una confianza firme en que, aunque no entendemos todo lo que está sucediendo, Dios tiene el control. Él tiene un plan perfecto y nada de lo que experimentamos es en vano. Como dice Romanos 8:28, sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Esta es la esperanza que nos permite seguir adelante, sabiendo que cada prueba, por dura que sea, tiene un propósito redentor. Es importante recordar que la resiliencia no es algo que obtenemos por nuestra propia fuerza. Es un regalo de Dios, cultivado en la intimidad con Él, en la oración, en la meditación de su palabra y en la dependencia continua de su Espíritu. Es en esos momentos de cercanía con Él cuando nuestra fe se hace más fuerte, cuando aprendemos a confiar en su sabiduría y a descansar en su soberanía. Y al igual que el oro pasa por el fuego para ser refinado, nuestra fe también se perfecciona en las pruebas. Nosotras y nosotros, a través de las dificultades, llegamos a ser más como Cristo. Ya no vivimos por vista, sino por fe. Aprendemos a caminar en la certeza de que, aunque todo alrededor se tambalee,
nuestra esperanza en Dios permanece firme. Es crucial también recordar que la resiliencia no se trata solo de resistir las dificultades, sino también de aprender a ser transformados por ellas. En medio de la tormenta, Dios está trabajando en nosotros. Él está despojándonos de lo que no necesitamos, moldeando nuestro carácter y preparándonos para lo que Él tiene para nosotros en el futuro. La resiliencia es, por tanto, también una oportunidad para crecer. A lo largo de las Escrituras, vemos a hombres y mujeres de Dios que enfrentaron grandes dificultades, pero que en su debilidad y fragilidad experimentaron la fortaleza divina. Desde Job, quien en su dolor profundo declaró, «Aunque él me matare, en él esperaré», hasta Pablo, quien exhortó a los creyentes a mantenerse firmes en la fe a pesar de las persecuciones y tribulaciones. Al final de la tormenta siempre hay un sol que brilla. Puede que no sea inmediato, puede que no sea en la forma en que esperábamos, pero la luz de Dios siempre rompe a través de la oscuridad. Y cuando llegamos al otro lado de la dificultad, descubrimos que somos más fuertes, más sabios, más cercanos a Dios que antes. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentes, recuerda que Dios está contigo en cada paso. Él te sostiene, te guía, y en Él encuentras la verdadera resiliencia. Así que sigue adelante con fe, confiando en que al final todo lo que has atravesado tendrá un propósito eterno. Capítulo 11. El silencio de Dios, un camino hacia la madurez espiritual. Hay momentos en la vida espiritual en los que el cielo parece estar cerrado. Las oraciones no reciben respuestas, el consuelo parece distante, y todo lo que queda es un profundo silencio. Este silencio, que puede ser tan desconcertante como doloroso, es una de las experiencias más desafiantes que un creyente puede enfrentar. Y sin embargo, este silencio no es ausencia de Dios, sino una invitación a profundizar nuestra relación con Él de una manera que solo puede ocurrir en los momentos de vacío. El silencio de Dios es un tema recurrente en las Escrituras. En 1900, el Salmo 22, David, el hombre conforme al corazón de Dios, clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este grito de desesperación resuena en cada alma que ha experimentado la sensación de estar desconectado de Dios, de estar lejos de su voz. Pero lo fascinante de este salmo es que aunque David no escucha la respuesta inmediata de Dios, su clamor no es un signo de fe perdida, sino un testimonio de una relación profunda y sincera con un Dios que es mucho más grande que nuestras emociones momentáneas. El silencio de Dios puede ser interpretado de muchas maneras, pero uno de los significados más profundos es que nos está invitando a avanzar más allá de la necesidad inmediata de respuestas. Dios no está callado porque no le importemos. Al contrario, en su silencio, Él nos está guiando hacia una madurez espiritual que no se basa solo en lo que recibimos, sino en lo que aprendemos a ser. La fe que Dios busca en nosotros no es una fe que dependa únicamente de lo que vemos o sentimos, sino una fe que persiste aun cuando no hay señales claras de su presencia. Este proceso de maduración espiritual puede parecer incómodo y, en muchos casos, incluso aterrador. La tentación es ceder al desánimo, a la desesperación y pensar que hemos sido abandonados. Pero el silencio de Dios tiene un propósito divino. Es un espacio de preparación para algo mucho más grande. Dios sabe que, para que nuestra fe sea verdaderamente sólida, necesitamos aprender a confiar no solo en lo que Él hace, sino en quién Él es. Y esto, a menudo, solo se logra cuando no tenemos nada más que su palabra como sostén. El silencio no debe ser entendido como ausencia. En el desierto, por ejemplo,
Dios no dejó de estar presente con su pueblo, aunque no estuviera hablando en voz audible. La columna de fuego por la noche y la nube durante el día eran señales claras de su presencia constante, aunque no estuviera dando instrucciones visibles. Este mismo principio se aplica a nuestra vida diaria. El hecho de que no escuches la voz de Dios de manera clara no significa que Él no esté contigo. Él siempre está trabajando, incluso cuando no lo podemos ver. A veces, el silencio de Dios es el espacio en el que nuestro carácter se forma. En el silencio, somos confrontados con nuestras dudas, miedos y deseos más profundos. En el silencio, aprendemos a ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Es un tiempo de introspección, de purificación, en el que podemos ver con mayor claridad nuestras prioridades, nuestras creencias y nuestras motivaciones. El silencio nos permite tomar conciencia de lo que realmente está en nuestro corazón y nos invita a soltar lo que nos sirve, para que podamos recibir lo que es eterno. Durante este tiempo, el desafío es aprender a caminar por fe, no por vista. La fe no se basa en lo que vemos, en las señales o en las respuestas rápidas. La verdadera fe se forja en la oscuridad, cuando no hay nada visible a nuestro alrededor, pero sabemos que Dios está presente, trabajando en nosotros de maneras que no comprendemos. Es el tipo de fe que dice, aunque no te vea, te confío mi vida. Aunque no entienda, sé que tú estás trabajando en mí. Este proceso de caminar en fe, sin tener todas las respuestas, es lo que nos lleva a un nivel más profundo de intimidad con Dios. A medida que avanzamos sin certezas, nuestra dependencia de su gracia se profundiza. Aprendemos a confiar no en nuestras circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Aprendemos que Él es fiel, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. El silencio de Dios también es un tiempo para recordar que no estamos llamados a vivir según nuestras emociones, sino según su palabra. Las emociones son una parte natural de nuestra experiencia humana, pero no deben gobernar nuestra fe. Cuando todo parece oscuro y callado, la palabra de Dios sigue siendo una luz en nuestro camino. Al igual que la lámpara de aceite que da luz en la oscuridad, la palabra de Dios puede guiarnos a través del silencio, recordándonos que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Este capítulo, de hecho, no se trata de entender todos los misterios de Dios, sino de rendirse a su soberanía en medio de los silencios y las preguntas sin respuesta. El silencio de Dios es una oportunidad para confiar en Él más profundamente, para aprender a caminar con Él en la oscuridad y para permitir que Él nos moldee en algo más grande de lo que jamás imaginamos. Un día, cuando miramos atrás, comprenderemos que el silencio de Dios no fue en vano. Fue el medio a través del cual nuestra fe se fortaleció, nuestro carácter se refinó y nuestra relación con Él se profundizó. Porque al final, lo que Dios quiere no es que tengamos todas las respuestas, sino que confiemos en Él con todo nuestro ser, incluso en medio del silencio. Capítulo 12. La promesa final. Lo eterno que nunca se derrumba. Al final de este largo viaje a través del desierto, después de haber sido despojados, probados y purificados, llegamos a una verdad fundamental que nunca debe olvidarse. Dios no solo es fiel en el proceso, sino que su promesa final es inquebrantable. Aunque todo lo que hemos conocido pueda caer, Él permanece. El mundo entero puede desplomarse, pero lo que Él ha comenzado en nosotros no será destruido, porque su obra en nosotros está fundada en lo eterno. Al principio de este camino, nos encontrábamos con la duda de si realmente éramos vistos,
Si Dios estaba al tanto de nuestro sufrimiento, si su promesa de ser nuestro refugio era verdadera, cada paso parecía vacío, cada momento se sentía como una repetición sin fin de noches oscuras y días sin respuesta. Pero ahora, en el umbral de la comprensión, entendemos que cada prueba, cada silencio, cada pérdida, era parte de un plan divino que no solo nos llevó a través del desierto, sino que nos preparó para recibir algo mucho más grande. Lo que Dios tiene para nosotros no es algo que se pueda ver con los ojos humanos, ni se puede medir con los estándares de este mundo. No es una riqueza material, ni una vida sin dolor, ni un éxito temporal. La promesa final de Dios es mucho más profunda. Él nos ofrece una vida eterna con Él, una vida en la que ya no habrá más lágrimas, más dolor, ni más muerte. Esa es la firmeza que nunca se derrumba. Nosotros, que hemos pasado por el fuego de la prueba, podemos afirmar con certeza que, a través de todo, Dios ha estado forjando un carácter en nosotros que es inmortal. Es una obra de redención que va más allá de este mundo. El apóstol Pablo lo describe en su carta a los romanos, pues los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. En medio de nuestra fragilidad, su gloria se revela de manera más pura y potente. La vida eterna que nos promete no es solo un lugar al que vamos, sino una calidad de vida que empieza ahora. En el desierto, mientras todo parece desmoronarse, su promesa se convierte en un refugio al que podemos correr. En las cenizas de lo que fue, Él está levantando algo nuevo. No estamos simplemente esperando que el sufrimiento termine, sino que estamos aprendiendo a vivir con una esperanza que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de su amor eterno. Este es el propósito último de la prueba. Que lleguemos a un lugar donde entendamos que nuestra seguridad no depende de lo que tenemos, de lo que perdemos, ni de lo que logramos. Nuestra seguridad depende únicamente de lo que Él ha hecho por nosotros y de lo que nos ha prometido. Su firmeza es la que nos sostiene y su gracia es la que nos capacita para seguir adelante. Y mientras nos acercamos al final de este viaje, vemos que lo que parecía ser la destrucción de nuestras vidas, en realidad, ha sido la preparación de nuestro corazón para recibir lo que es eterno. Las estructuras que pensábamos que eran indestructibles eran solo castillos de arena, pero la roca firme en la que estamos edificados es Cristo mismo. Él nunca cambiará, Él nunca caerá, y en Él nosotros también seremos inquebrantables. Día llegará en el que, mirando hacia atrás, veremos que todo lo que pasó tuvo un propósito, que cada lágrima, cada dolor, cada pérdida fue parte de un plan más grande que nos condujo a la plenitud de su presencia. La promesa final de Dios es que, aunque todo lo demás se derrumbe, Él permanecerá, y nosotros, en Él, estaremos firmes. Al final, descubrimos que la verdadera firmeza no se encuentra en nuestras fuerzas, en nuestras construcciones humanas, ni en nuestras capacidades para sostenernos a nosotros mismos. La firmeza verdadera está en descansar en lo eterno, y es en ese descanso, en esa confianza, donde encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, mientras el mundo pueda seguir cambiando y mientras las pruebas puedan seguir llegando, nos aferramos a la promesa inquebrantable de que lo eterno nunca se derrumba, y en esa certeza encontramos nuestra paz, nuestra seguridad y nuestra esperanza.